Shalom para todos, queridos amigos. Les habla su profeta y amiga Elimar Bracho y quiero compartir con ustedes la porción de la Haftará número 40. La Haftará número 40, ya faltan 14, ya terminando esta, faltan 14 para cerrar el ciclo anual de las Haftarot, que son la porción de los profetas, 54 porciones proféticas que enriquecen nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, nos enseñan revelaciones prácticas, verdades profundas para activar en nosotros el mover profético. Si usted nunca ha escuchado acerca de esto, es importantísimo que al ver este video usted busque en nuestro canal de YouTube las parashot que comienzan desde la número 1. Son 54 porciones de la escritura que nos van a enriquecer enormemente y si usted es profeta no se las puede perder, ¿ok? Así que bueno, voy a estar compartiendo con ustedes la Haftará número 40 en el libro de Miqueas, capítulo 5, a partir del versículo 6 y luego el capítulo 6 hasta el versículo 8. Esta Haftará está relacionada o está enlazada también con la Parashá, que es la misma 40, en capítulo número, el libro de Números, perdón, capítulo 22, 23, 24 y 25 hasta el versículo 3. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de quién fue Miqueas, el profeta Miqueas. Miqueas escribió en el año 749 antes de la era común. Miqueas fue del reino del sur, fue campesino y fue agricultor. Miqueas vivió durante el tiempo de Isaías, fue contemporáneo con Isaías, con Amós, con Oseas. Denunció los pecados de su tiempo específicamente, habló contra la opresión de los ricos sobre los pobres. Profetizó el juicio de Israel y de Judá. Este profeta tiene algo muy característico que fue que él profetizó tanto para el reino del norte como para el reino del sur. Él fue de Moreset, 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén y era una zona pastoral cerca de Gad. Él era de un campo, de un área productiva agrícola. Era como Amós, que era agricultor. Miqueas desarrolla su ministerio tanto en el norte como en el sur, lo dije anteriormente. Profetizó la caída de Samaria y la presenció en el año 722. Cae Samaria. Miqueas lo profetizó en el 732, la caída de Samaria. Miqueas coloca su profecía durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, estos tres reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. Denuncia la injusticia social y la corrupción por el abandono de la Torá. Tuvo un mensaje confrontativo y aunque fue un mensaje donde denunció y habló acerca de las consecuencias que traería sobre el pueblo el haberse apartado de la Torá y poder incurrir en tantas transgresiones que ofendían al Eterno, también tiene un mensaje de esperanza. Es un mensaje de denuncia, de confrontación, de quebrantamiento, pero también de esperanza. Durante el ministerio de Miqueas, el reino del norte estaba a punto de caer ante Asiria. Esto fue en el 722 antes de la era común. Miqueas profetizó la caída de Jerusalén ante Babel, es decir, él primero profetizó la caída de Samaria, que recuerden que Samaria era la capital del reino del norte, y él vio esa caída, se cumplió esa profecía, pero luego también profetiza el sitio de Babel sobre Jerusalén, que fue ahora el juicio sobre el reino del sur. Miqueas entonces también fue contemporáneo, dije, de Isaías, de Oseas y de Amós. El mensaje de Miqueas fue entonces un mensaje de confrontación para provocar un teshuvá, un arrepentimiento tanto a la casa de Judá como a la casa de Efraín. El mensaje de Miqueas para Samaria y Jerusalén básicamente fue pecado, destrucción, esperanza, restauración. Profetizó antes de la caída de Israel, lo dije anteriormente. El mensaje de Miqueas incluye palabras claves como oír, escucha, escucha,
para hacer escuchar al pueblo y provocar un despertar, una amonestación a oír, un llamado al arrepentimiento. Profetizó entonces el cautiverio babilónico, lo dije anteriormente, la destrucción de Samaria, de Jerusalén y el retorno a casa del reino del sur, la casa de Judá. También el nacimiento del Mesías. Profetizó el nacimiento del Mesías en Belén, una de las profecías más hermosas del libro de Miqueas. El retorno de Israel de los cuatro extremos de la tierra lo encontramos en el capítulo 4 del versículo 6 al 8. Habla de ese retorno a casa de la casa de Israel. La batalla de Armagedón también y el reino milenial también nos habla Miqueas. Básicamente la estructura del libro nos habla de los juicios a Samaria, Jerusalén, el regreso de Efraín, el reino del Mesías. Miqueas condenó abiertamente al rey Acaz, así también como las autoridades rabínicas del momento por las prácticas paganas, incluso sacrificios humanos, había hechicería, brujería, adivinos, falsos profetas, adivinación en ese tiempo porque ellos habían adoptado las prácticas paganas de los pueblos vecinos como Asiria y como Egipto. Y Miqueas trae un mensaje de denuncia en contra de todas estas prácticas que el pueblo en el cual había incurrido, donde se habían apartado de la Torá del Eterno. Vamos entonces a estar leyendo la porción de Miqueas. En el capítulo 5 nos ubicamos en el capítulo 5, el versículo 6. Voy a pasar aquí la página para que vamos a estar leyendo. Acá nos habla en el capítulo 5, a partir del versículo 6, acerca de la inminencia de la redención y de la caída de los enemigos. Dice, el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío de Hashem, como gotas de lluvia sobre el pasto, que no dependen de la voluntad del hombre, que no pueden esperarse del ser humano. Esto es muy importante, es decir, que lo voy a volver a leer, dice, el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío de Hashem, las gotas de lluvia sobre el pasto que no dependen de la voluntad del hombre y que no pueden esperarse del ser humano. O sea, que la salvación de la casa de Israel no proviene del hombre, proviene del Eterno. El remanente de Jacob estará entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como un león entre los animales del bosque. Es decir, aquí nos está hablando sobre una bendición que está profetizando como un león. Recuerden que el león es un animal que predomina sobre otros. Dice como un león entre los animales del bosque, como un cachorro de león entre rebaño de ovejas, que cuando pasa entre ellas las pisa y las despedaza, sin que nadie pueda salvarlas. Es decir, así sea un cachorro de león en medio de las ovejas, es un animal que predomina. Y esto nos habla de una palabra, una profecía que ha estado sobre Israel y siempre estará sobre Israel. Estoy hablando no del palmo de terreno, sino de la descendencia de Israel, y en este caso específico está hablando del reino del norte que fue esparcido, está hablando de la casa de Israel. Y es que siempre el Padre le entrega a su pueblo, le entregará dominio. Fíjese que entre otros animales sería como el león, pero entre las ovejas como un cachorro de león que las despedaza. Es decir, estás arriba. El versículo 8 dice, tu mano se levantará contra tus enemigos, tu mano se levantará contra tus enemigos y todos tus adversarios serán eliminados, porque el pueblo del Eterno, aunque incurra en diferentes transgresiones de la Torá, hay una palabra que cuando nos volvemos al Eterno, cuando nuestro corazón se alinea con Él, practicamos un teshuvá, el Eterno, como le dijo a Abraham, bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga. Hay una bendición que está sobre el pueblo que es escogido por Adonai. Dice que todos tus adversarios serán eliminados. En aquel día, dice el Eterno, eliminaré tus caballos de guerra de en medio de ti,
y destruiré tus carros de combate, pues entonces no habrá más guerras. Eliminaré las ciudades fortificadas de tu tierra y derribaré las fortificaciones. Eliminaré la brujería de tus dominios. Eso es una palabra que en este tiempo en mi espíritu ha estado latiendo tanto. Hay hechicería y hay brujería, no solamente en los que no son escogidos por el Padre, no solamente en los hijos de las tinieblas, sino que en el mismo pueblo de Adonai se está moviendo un mover de hechicería, de brujería. La hechicería tiene que ver con toda aquella forma ilegal, ilegítima de ejercer control sobre circunstancias, sobre personas. Y la brujería tiene que ver con invocación de espíritus, rituales, todo lo que tiene que ver con rituales. Pero la hechicería no solamente es invocación o rituales, sino que la hechicería puede ser un aparente acto profético, entre comillas, pero no es guiado por el espíritu y tiene la intención de controlar y ejercer la autoridad del hombre o la autoridad de Hasatán que está establecida en el corazón o en la mente de ese hombre. Necesitamos tener mucho cuidado con esto. Aquí nos está hablando específicamente de la casa de Judá y del futuro y del reino del Señor, pero necesitamos nosotros identificar esta porción de la Escritura y cómo el Eterno abomina la hechicería y la brujería. Dice, eliminaré la brujería de tus dominios y no habrá en ti adivinadores. Eliminaré de ti a tus ídolos y los monumentos de idolatría. Nunca más te prosternarás a los ídolos que tú te fabriques. Desarraigaré las Ashera y destruiré a tus enemigos. Es decir, el Eterno le está hablando ahí de una limpieza que vendría sobre la casa de Israel. Limpieza de idolatría, limpieza y destrucción sobre los enemigos. Dice, en mi ira y en mi furia tomaré venganza contra las naciones que no obedezcan las normas de la Torah, las normas de mi Torah. En mi furia y en mi venganza. Contra las naciones que no obedezcan. Está hablando del futuro y de los juicios del Eterno. Entramos entonces en el capítulo número 6. Capítulo número 6. Voy a compartirlo. Acá dice así, y nos habla acerca de la querella sobre Israel. El capítulo número 6, entonces, dijimos que el capítulo, las porciones que acabamos de leer, que es el capítulo 5, del versículo 6 al 14, donde ya termina el capítulo 5, nos habla del reino del Mesías y de la eliminación de la idolatría. Luego pasamos al capítulo número 6, donde el Eterno acusa a Israel y cuál es la forma de agradar y de complacer el corazón del Padre. Vamos entonces a leer esas dos porciones, la acusación del Eterno a Israel y cuál es la forma de agradar al Eterno. Dice así, oigan ahora lo que el Eterno me dice, levántate querella con los montes y que oigan las colinas tu voz. Qué profecía tan poderosa y tan impactante. Oigan montes la querella del Eterno, oigan montes la querella del Eterno y oigan los poderosos fundamentos de la tierra. Es decir, la palabra profética tiene el poder de hacer estremecer los montes, no solamente literal, tiene que ver con imperios, tiene que ver con, fíjese, dice los poderosos fundamentos de la tierra. La palabra profética tiene el poder de irrumpir la dimensión en la cual nosotros estamos y de inundar y de subyugar, de establecer el dominio, el señorío de nuestro Adonai, de nuestro eterno Padre. Y me gusta la forma como Miqueas profetiza, porque usa un lenguaje de poder. Entonces dice, oigan ahora lo que el Eterno me dice, levántate querella con los montes y que oigan las colinas tu voz. Oigan montes la querella del Eterno y oigan los poderosos fundamentos de la tierra, porque hay una querella del Eterno con su pueblo y a Israel le demostrará su error. El Eterno introduce a Israel en procesos correctivos. ¿Para qué? Para denunciar y demostrar
su error. ¿Por qué el Eterno nos introduce en procesos de quebrantamiento? Para hacernos ver nuestro error. ¿Qué es el error? Es un sistema ideológico, es una dimensión ideológica, son códigos de gobierno contrarios a la Torá, es una cultura contraria a la Torá. Está gobernada por el espíritu del Leviatán, que tiene 4 brazos, el poder político, económico, ideológico y religioso. Son líneas que tejen toda una red en el plano espiritual y es como una cúpula invisible para gobernar las mentes de los hombres y a su vez la cultura de los hombres y llevar a la humanidad a vivir una vida de espaldas al Eterno. Eso es el error. Es un sistema de gobierno contrario a la Torá y el Eterno nos introduce en procesos correctivos para hacernos ver el error y eso es lo que está haciendo aquí, lo que le habla a la casa de Israel. Y dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho y en qué te desahucié? Contéstame, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos. Te he rescatado y he enviado delante de ti a Moshe, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, recuerda ahora que había aconsejado Balac, rey de Moab, y que le respondió Bilam, hijo de Beor. Recordemos que esta porción de la escritura está relacionada con el libro de Números, ya dije 22, 23, 24 y un poquito del versículo 25, donde nos habla acerca de esta acción entre Balac, Bilam en contra del pueblo de Israel. Y aquí el Eterno les recuerda a través del profeta Miqueas, les recuerda a esto a la casa de Judá y le dice, yo los rescaté. Este mensaje está vigente en nuestros días para nosotros. Él nos rescató de un Egipto, Él nos saca de un sistema y Él le hace aquí remembranza de toda esa historia. Yo te saqué y lo que le está diciendo ahí es que te saqué con un propósito. Él nos libertó del sistema con un propósito y es servirle a Él, ser un pueblo escogido, apartado, señalado por Él para caminar sobre buenas obras, las cuales Él preparó de antemano en su Torá para que nosotros las obedezcamos y caminemos en ellas. Eso es lo que dice el Eterno. Entonces, aquí le está hablando, mira, recuerda el consejo de Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Bilán, hijo de Beor? ¿Qué sucedió en ese entonces? Balac quiso ir en contra de Israel, pero no podía, él no quería, él entendía que para ir en contra de Israel era más que ir con un poderío militar, que tenía que ver con algo espiritual, porque Israel tenía una cobertura y un Elohim todopoderoso. Balac entendía esto, el rey de Moab. Por eso busca el apoyo espiritual en este hombre, en Balaam o Bilam, que sería su nombre más, Bilam, el nombre correcto. Busca el apoyo espiritual para maldecirlo porque entendía que la batalla que iba a librar no era solamente física, tenía que ver con el poder espiritual y la cobertura que estaba sobre Israel. Y aquí el Eterno le dice, ¿qué les he hecho yo? Los saqué de Egipto. Les está recordando, le está haciendo remembranza del proceso en el cual ellos venían y le habla acerca de estos acontecimientos que se dieron. Recordemos que fue lo que hizo Bilam. Bilam no pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que tuvo que bendecirlo una y otra vez porque el Eterno no le permitió lanzar la maldición. Y dice, y recuerda los favores desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las rectitudes que te hace el Eterno. Es decir, reacciona, entra en conciencia, pueblo mío. El Padre está usando el profeta Miqueas con una palabra de confrontación, pero también de ubicación, una palabra de reflexión para hacer que el pueblo entienda cuál era el error. Recordemos lo que hablé al principio. Habían hechicerías, brujerías. Ellos se habían apegado a las costumbres de los pueblos paganos como Egipto, Asiria. Se habían dejado corromper, habían dejado minar su corazón y por eso habían hasta sacrificios humanos. El poder, digamos que no solamente el poder
político, los reyes, sino también, no solamente el gobierno, sino también los líderes espirituales habían caído en gran corrupción y había opresión de los ricos sobre los pobres. Entonces el Señor los llama, Adonai los llama a reflexionar, y eso es una de las cosas que hace la palabra profética. Trae despertar, trae ubicación, trae dirección. La palabra nos hace salir del error. El profeta no es solamente para que venga a decirte que te vienen mansiones, aviones, helicópteros, riquezas, que te va a ir bien, que eres un gran ministro, un gran hijo de Dios, o te viene una gran promoción, o te van a llegar mucho dinero y empresas. No, un profeta no es solamente para dar profecías buenas, un profeta también es para ubicar. Esta es una de las grandes asignaciones de nosotros los profetas, dar palabras que puedan y denunciar y hacer que el pueblo pueda ver el error, denunciar la cultura, lo contrario al diseño del Padre, para introducir al pueblo en reflexión, en un Teshuvá. La palabra Teshuvá tiene que ver con volver a la raíz, girar, alinearse con. Entonces, los profetas tenemos la asignación de dar palabra, denunciar lo que no está bien para hacer que el pueblo se alinee con Adonai. Esto es una asignación importantísima de nosotros los profetas. Y aunque venga denuncia, también como lo hacía Miqueas, él da una palabra de esperanza. Y continúo entonces con la lectura y ya estamos terminando con esta parasha, dice, con esta haftará, perdón. Ahora nos habla, ya para culminar, de la forma de agradar y de complacer al Eterno. Y nos habla en tres frases en las cuales podemos nosotros resumir cuál es la forma de convertirnos en un altar viviente. Dice, entonces diría el pueblo, ¿con qué iré a complacer al Eterno? ¿Me doblegaré a Dios Altísimo? ¿Acaso iré a complacerlo con holocaustos de becerros de un año? ¿Acaso desea el Eterno miles de carneros con miriadas de arroyos de aceite? ¿Acaso entregaré mi primogénito por mi delito, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Fíjese lo que dice el versículo número 8. Dice, te diré, persona, qué es lo bueno y qué el Eterno requiere de ti. Y aquí yo quiero que usted preste su oído. ¿Qué es lo que el Eterno dice el profeta Miqueas? Porque esto no solamente es para la casa de Israel, esto es para todos los hijos de Adonai. Todos. No es para la casa de Israel en ese tiempo, en ese momento específico. Esta palabra gira y nos ubica y nos da las tres características para convertirnos, o las tres demandas del Padre para convertirnos en un altar viviente de adoración. Número 1 dice, te diré, ¿qué es lo que el Eterno requiere de ti? Sino proceder con justicia. ¿Qué es proceder con justicia? Que las acciones que rigen la vida del pueblo de Adonai estén alineadas con la Torá del Padre. Hacer justicia. Hacer justicia. Eso no solamente nos habla de hacer lo correcto. Una de las cosas que acá se integra, y ya lo vamos a leer, dice, amar la benevolencia, hacer el bien al prójimo, hacer el bien al prójimo. Eso se integra, hacer misericordia con el prójimo. Y lo tercero, y encaminarse recatadamente delante del Eterno, es decir, encaminarse alineado con la Torá del Padre. Voy a leerte esta otra versión. Dice de la siguiente manera, estamos en el versículo 8, dice, hombre, él ya te dijo que es bueno. Hashem solo requiere de ti que actúes con justicia, que ames la benevolencia y que seas sumiso ante Hashem, tu Elohim. Es decir, que caminemos en Torah, Eso nos hace ser un altar viviente de adoración. Caminar en Torah, caminar en la Torah del Eterno, en obediencia a su palabra, porque la máxima expresión de la adoración es la obediencia. Y la palabra profética acá del profeta Miqueas viene para dar un despertar, una ubicación, para denunciar
como lo dije anteriormente, él denunció al rey Acaz abiertamente, viene para denunciar el error, para hacernos ver el error, pero también para ubicarnos en cuál es el camino correcto y cuál es el diseño correcto. En este caso tiene que ver con caminar en justicia, amar la benevolencia y sumisos a la Torá del Padre, sumisos al Eterno. Ese es un mensaje práctico y que está bien vigente para nuestras vidas en este tiempo. Así que bueno, espero que haya sido de bendición para ti esta porción de la palabra del Eterno a través del profeta Miqueas, la Haftará número 40. Les bendigo en el nombre poderoso de Yeshua. Les invito a que puedas compartir este mensaje con otros. Si no te has suscrito a nuestro canal Ministerio de Altares de Adoración, puedes hacerlo en esta hora y darle activar a la campanita, las notificaciones para que puedas recibir cada vez que estamos subiendo videos nuevos. Todas las semanas estamos subiendo diferentes videos y también tenemos programación en vivo por nuestro canal de YouTube. Un gran abrazo para todos. Les habló su profeta y amiga Elimar Bracho con la Haftará número 40.